Hola, buenas noches. Mi nombre es José Juan Ángeles Patiño y estoy postulándome para la carrera de Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema que yo he elegido es el derecho igualitario al matrimonio en el Estado de México. ¿Por qué me causó polémica este tema? Bueno, porque recientemente he visto las noticias, he visto los temas relacionados al matrimonio igualitario, como en el estado de Yucatán, como en el estado de San Luis Potosí. Yucatán por una parte lo desaprueba y San Luis Potosí por el otro lado lo aprueba. A lo que me doy a la tarea de investigar y darme cuenta que en el estado de México no hay una ley o no hay aún esa protección de los derechos de las personas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio con su pareja. Bueno, como introducción quiero centrarme principalmente en los derechos que tienen las personas para contraer matrimonio. Y obviamente quiero resaltar que toda esta investigación va desarrollada principalmente para el Estado de México. Como objetivo general es reconocer los derechos de los matrimonios entre las personas del mismo sexo en el Estado de México en un periodo no mayor a 4 semanas. Como objetivos específicos planteados para esta dinámica, pues uno es reconocer los derechos del matrimonio, el otro es conocer el avance de la modificación de las leyes dentro del Estado de México, así como encontrar cuáles son las restricciones que se presentan ante estas nuevas reformas o eh, estas nuevas leyes dentro del Estado, así como presentar los derechos del matrimonio igualitario de otros estados de la República. Dentro de todo esto, para mi metodología y mi investigación, detecto la información que más bien desconocía hasta que leí esta información y me llevó a centrarme aún más al tema. Dice aquí que encontré en una página de noticias que en 2016 ya se había hecho una sesión donde se aprobaría la ley el 31 de mayo, pero no fue así. Esta ley fue simplemente aplazada por cuestiones de la presidenta del Congreso de aquel año y simplemente no se le dio seguimiento a la ley ni a los derechos de las personas del mismo sexo que gustaban de contraer matrimonio desde entonces. En 2019, en este mismo año, se volvió a retomar esta reforma a debate en febrero principalmente por los partidos del PRD y del PT. Sin embargo, esta fue nuevamente aplazada hasta un nuevo aviso. Es decir, que todavía no se podía aprobar o desaprobar la ley. Posteriormente, el 21 de marzo del 2019, el partido Morena presentó una iniciativa propia que permitiría el matrimonio igualitario en dicho estado. Sin embargo, esta última sesión, por así decirlo, no nos ha dicho o no nos ha determinado si ha sido aprobada o ha sido desaprobada. Lo único que se sabe
es que a sus anteriores propuestas es que esta exige o se rige o rige también, mejor dicho, el derecho a la adopción. Es decir, no aprueba la adopción. Están simplemente proponiendo el matrimonio igualitario. Para esto, para este tema, yo me doy a la tarea de consultar directamente con una profesional del tema de derecho, y me comentaba en la entrevista que pues sí, que había una ley que se estaba discutiendo en el Congreso para la aprobación del matrimonio igualitario en el Estado de México, y que si bien no hay ninguna otra ley o no hay nada que pueda proteger este derecho de los ciudadanos mexiquenses, pues no lo hay, y lamentablemente tienen que esperar a que sea aprobada esta ley y no sea nuevamente suspendida. A continuación les voy a explicar o les voy a mostrar algunas de mis encuestas que realicé a mi público objetivo, que eran jóvenes, jóvenes y adultos mexiquenses, donde les hablaba acerca o les cuestionaba acerca de este tema, que es el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, la primera, no voy a dar las 10 preguntas que hice en una encuesta, sin embargo voy a determinar voy a mostrarles las más importantes. La primera pregunta que muestro aquí es: ¿estás a favor o en contra del matrimonio igualitario? El 90% de las personas que fueron encuestadas pues aprobaron el matrimonio igualitario, es decir, que estaban a favor. Así también nos determinaron que apoyaban de forma rotunda el matrimonio igualitario en la pregunta número 2 que muestro en pantalla. Las siguientes preguntas fueron: ¿consideras que es un derecho poderse casar con la persona que amas? El 90% dijo que sí consideraba que esto era un derecho y que pues de alguna u otra manera tenía que haber una ley que respalde en toda la República Mexicana ese derecho. Después, la siguiente pregunta fue que si conocían o que si sabían que el Estado de México aún no es legal el matrimonio igualitario. En esta pregunta era muy importante conocer la respuesta. Según nuestra encuesta o nuestra muestra nos dice que el 50% lo conocía y el otro 50% no sabía que pues no hay una ley que haga legal el matrimonio igualitario, lo cual es un poco preocupante para las futuras generaciones y principalmente para las generaciones actuales que deseen contraer matrimonio y no sepan que en el Estado de México no se puede uno casar. La siguiente pregunta es: ¿conoces alguna ley que ampare el matrimonio igualitario? Aquí la respuesta fue muy variada. La muestra nos dice que un 40% sí conocía o sí conoce una ley, y un 30% nos dice que no la conoce, sobre un 20% nos dice que tal vez
ha sabido algo de este tipo de leyes que amparan el matrimonio igualitario. De aquí paso a 3 preguntas que son muy importantes. La primera es: ¿qué piensan de que el estado de Yucatán desaprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo? Entonces aquí las respuestas eran: es un estado retrasado, me es indiferente, y la siguiente opción era: está muy bien, no estoy de acuerdo, no es correcto para la sociedad, perdón. Entonces de aquí determinamos que el 40% pues le era indiferente saber que Yucatán había desaprobado. Sin embargo, el 60% de estas personas nos dijeron pues que es un estado en retraso. Que volvemos al tema donde determinábamos que sí, efectivamente, se habló mucho del tema de Yucatán y la desaprobación del matrimonio, y pues que en lugar de ir un paso adelante fueron un paso hacia atrás, gracias a su tradicional modo de vida. Después, las siguientes 2 gráficas no se aprecian muy bien. Sin embargo, una de ellas, la de arriba, nos pregunta o nos hace hincapié en que si creemos que el estado de San Luis Potosí ha sido beneficiado o pues de alguna manera negativizado esa parte de que ellos sí aprobaron apenas el 21 de mayo la ley para el matrimonio igualitario. Entonces aquí el 90% de los encuestados nos dijo que sí, que había sido un beneficio total para que San Luis Potosí sea considerado un estado abierto y libre al matrimonio igualitario. La pregunta número 3 que aparece en la pantalla habla principalmente de que si creemos que el Estado de México apruebe la ley del matrimonio igualitario le beneficie o le perjudique. El 100% de la muestra dijo que lo beneficiaría, dado que sería un estado más abierto a las nuevas evoluciones sociales. Mi conclusión es que la lucha por los derechos de la igualdad a las personas de la comunidad LGBTIQ y más es igual de importante que por otras causas similares. Por eso espero que quienes se encarguen de hacer estas votaciones logren resolver la intriga y aprueben esta ley que ampare y brinde el derecho igualitario a las personas. Por mi parte es todo. Les deseo mucha suerte y que tengan bonita noche. Gracias.